En el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos hasta el verso 3, el escritor a los Hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En este momento entonces nos encontramos en un pasaje que hace parte de la sección del cuerpo doctrinal del libro de Hebreos, que empieza ya en la recta final desde el capítulo 10 al capítulo 12, y el autor aquí entonces nos va a animar a nosotros como creyentes a perseverar en la fe que tuvieron los antiguos, en el enfoque que tuvieron los antiguos. Y vamos a mirar en estos 3 versículos, número 1, ese llamado que tenemos hoy nosotros a la perseverancia en razón a la resurrección de Cristo. Vamos a mirar cómo nosotros debemos enfocarnos en el ejemplo de Jesús. Y vamos a mirar finalmente a considerar a Cristo y a su obra, esa obra que incluye la resurrección. Entonces encontramos en estos versículos, verso 1 del capítulo 12, un llamado a la perseverancia. Y vamos a ver aquí cómo el Espíritu Santo habla de una nube de testigos. Lea el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El apóstol está hablando aquí y utilizando una metáfora, una gran nube de testigos, una gran multitud de personas, una multitud que está testificando de la fidelidad de Dios y que no son simplemente espectadores, sino que fueron ejemplos vivientes. Son una nube de testigos que vivieron a la luz de una esperanza, que vivieron a la luz de unas promesas y que lo vieron de lejos y lo saludaron de lejos sin verlo personalmente, pero que tenían una esperanza. Todas esas personas que hacen parte de esa nube de testigos aparecen en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Váyase allá al capítulo 11, a quienes se les prometió un Salvador que vendría de la simiente de la mujer, como Dios le dijo a Adán en el capítulo 3, en el verso 15 de Génesis, que él levantaría una simiente que saldría de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que también sería herido en el calcañar, indicando con esto que iba a morir, que iba a sufrir, que iba a padecer, pero que finalmente acabaría con la muerte, con Satanás y con el pecado. En el capítulo 11 entonces vemos esa gran nube de testigos. Vemos esos hombres y mujeres que vivieron a la luz de esa promesa. Y encontramos al primero de ellos, encontramos a Abel, el justo, aquel hombre que ofreció un sacrificio agradable a Dios, porque ese sacrificio lo ofreció con base en la promesa que había recibido en su familia, que Dios levantaría un Salvador. Y ese sacrificio que Abel ofrece está apuntando ¿a quién? A Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos en este capítulo 11 no solamente a Abel, sino que vemos también a Abraham y a los patriarcas. Allí los tiene en el versículo 8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se le había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Tanto Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos estaban viviendo a la luz
de una promesa, la promesa que Dios le hizo a Abraham, capítulo 17 de Génesis: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y todos vivieron por la fe en esa esperanza, los patriarcas, pero también los jueces. En el versículo 32: mas qué os digo, porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos estaban viviendo a la luz de ¿qué? De una esperanza. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuál era la esperanza de Abraham? ¿Cuál fue la esperanza de David? ¿Cuál fue la esperanza de los profetas? ¿Hacia dónde miraban ellos? A futuro, a una promesa de un redentor, de un salvador. Y estos héroes de la fe dice que no recibieron lo prometido, pero esos héroes de la fe dice que saludaron esa promesa de lejos. Esa gente se mantuvo firme en esa gloriosa esperanza de un salvador, de una obra redentora, y ellos se sostuvieron, aunque no recibieron lo prometido, pero se mantuvieron firmes. Lea el versículo 13 de Hebreos 11, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué fue lo que les prometieron? Un Mesías, un Salvador, un Redentor. Y ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y el verso 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Lo prometido. Lo saludaron de lejos, lo creyeron, lo miraron de lejos, lo contemplaron y lo creyeron, y se mantuvieron en esa fe firme, sostenidos por esa promesa gloriosa. Ahora se nos exhorta a nosotros, vuelva allí al capítulo 12, que mirando esa nube de testigos y esa gente que se mantuvo firme en la fe de esa promesa, de ese Redentor, de ese Salvador y su obra, entonces a nosotros ahora se nos hace un llamado. Lea el capítulo 12, el verso 1. Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces ¿qué debemos hacer ahora nosotros? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, miren hacia atrás a esos héroes de la fe que pusieron su confianza en Cristo y su obra, que se mantuvieron firmes, que taparon boca de leones, que recibieron a sus muertos, que prefirieron entregar sus vidas antes que detenerse en esa carrera de la fe. Entonces ahora a nosotros se nos insta, se nos exhorta a que nos despojemos de todo peso que nos esté impidiendo que corramos la carrera. Y aquí el escritor está utilizando un término atlético que implica quitarse todo lo que estorba. Nos está invitando a dejar atrás no solo el pecado, sino también todo peso, toda cosa, no necesariamente cosas malas, sino todo lo que esté obstaculizando nuestra carrera de la fe. Nos dice, así como ellos que corrieron esa carrera porque tenían la esperanza de un Salvador, de un Redentor, de una obra gloriosa, ustedes son llamados a que se despojen de todo peso que no les permite correr la carrera. Y se les dice, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la vida cristiana es una carrera. Pero la carrera cristiana no es una carrera de velocidad. La carrera cristiana es una carrera de fondo. Es una maratón donde usted corre todo el tiempo. Que miremos a esos antiguos y que contemplemos la manera en que ellos corrieron, cómo ellos hicieron
la obra de Dios y que nunca desmayaron, y entonces nosotros corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esos antiguos se enfocaron en la esperanza, pero ahora nosotros se nos insta, se nos exhorta que nos enfoquemos en el ejemplo de Cristo. Ellos no tuvieron el privilegio que hoy nosotros tenemos de ver la obra de Cristo ya consumada. Ellos no pudieron, sino que simplemente saludaron de lejos y tuvieron esa esperanza, pero nosotros hoy tenemos mayor privilegio que ellos. Y entonces en el versículo 2, ahora se nos dice a nosotros: enfóquense en el ejemplo de Jesús. Lea el verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo diría que ahí está resumida toda la obra redentora. Está la cruz y está el trono. De una forma sintetizada, como con un compendio, está mostrando la obra de Cristo. Y se nos dice: pongan los ojos en Jesús, enfóquense completamente en Cristo, no miren hacia los lados, que Él es el modelo perfecto y es nuestra meta. Así como la meta de los antiguos era un Salvador, un Redentor a futuro, hoy nuestra meta debe ser ¿quién? Cristo y su obra. Él es el modelo perfecto, Él es la meta que nosotros hoy debemos seguir. Pero también se le llama aquí en estos textos el autor y el consumador de la fe. Jesús entonces es el iniciador, el pionero, el que inicia la obra de la fe. Pero también Él está diciendo aquí en este texto que Él se encargará de terminar la obra de la fe en nosotros. Él es el autor, el que inició, el que comenzó esta obra. Pero Él es el perfeccionador de la obra también. Y en esa esperanza es que nosotros tenemos que movernos. Él comenzó la obra en nosotros y Él la llevará a un término completo. Eso dice Pablo cuando escribe a los filipenses. Les dice: estando pues persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se nos dice: pongan los ojos en Jesús, hagan lo que Él hizo. Él es el modelo a seguir. Él sufrió la cruz, pero también se sentó hoy a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, el sufrimiento precede a la gloria. No hay gloria sin cruz. Y la Biblia dice que Él sufrió la cruz, pero luego se sentó a la diestra de Dios y hoy está sentado en su trono. Y se nos insta a nosotros que debemos poner la mirada y nuestros ojos en Él y en su obra, y que así como le aconteció a Él, nos va a acontecer a nosotros. Pues el sufrimiento precede a la gloria, pero ahora Cristo está sentado por su obediencia y por la victoria que logró, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar en la obra de Cristo? Vamos al capítulo 10 de Hebreos. Miremos en qué consistió esa obra. ¿Qué es lo que vamos a imitar de Él? ¿Qué es lo que vamos a estar mirando atentos con nuestros ojos? Vamos a mirar su obediencia voluntaria y entrega total. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Mírenlo a Él, miren su obediencia voluntaria, miren cómo Él se entregó a sí mismo, miren cómo Él voluntariamente entregó su vida. Él dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Está hablando allí de ¿qué? De voluntad total. Lo que tenemos que mirar entonces es esa voluntad obediente que hubo en Cristo para nosotros que imitarla. Lea el versículo 5 hasta el versículo 10. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? Tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Vengo para hacer ¿qué? Tu voluntad. Vengo para cumplir tu propósito. No vengo para hacer mi voluntad, vengo para hacer ¿qué? La tuya. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de sus palabras, siempre lo dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me ha dicho. Yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y eso es lo que el apóstol está escribiendo aquí, que Cristo se ofreció no de forma obligatoria, sino que lo hizo por amor y por obediencia total a la voluntad del Padre. Nadie lo obligó, Él se entregó a sí mismo. Y el escritor a los Hebreos dice: pongan los ojos en eso. Miren cómo lo hizo y háganlo ustedes también, pues Él se entregó voluntariamente, no obligado, lo hizo por amor y por obediencia total a la voluntad del Padre. Ese acto entonces se constituye en un ejemplo para nosotros hoy. Y el creyente está llamado entonces a una obediencia consciente, no religiosa, no forzada, sino por amor y por un propósito eterno. No estamos aquí porque alguien nos está imponiendo algo. No estás siguiendo al Señor porque sencillamente tienes que hacerlo. No, estamos siguiendo porque viendo esa obra de amor que hizo por nosotros, como dijo Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que si uno murió por nosotros, luego todos nosotros morimos. El amor de Cristo nos obliga o nos constriñe. Entonces planteémonos la primera pregunta: ¿estoy buscando activamente hacer la voluntad de Dios o solo cumplir un deber religioso? ¿Eres tú consciente en esta mañana, así como Cristo, que debes cumplir la voluntad del Padre? Nos preguntábamos, si Cristo no vino a hacer su voluntad sino la del Padre, ¿quién soy yo para vivir buscando mi voluntad? Si Cristo, que es Dios, el unigénito del Padre, que tiene todo poder y es el creador, dejó a un lado todas esas prerrogativas para no cumplir su voluntad sino la del Padre, ¿quién soy yo para buscar mi voluntad? ¿Quién soy yo para buscar mis propósitos cuando Él no lo hizo? Lo segundo, en lo cual el capítulo 10 nos muestra que debemos enfocar nuestra mirada, es que ese sacrificio fue perfecto y suficiente para llevar a cabo la obra redentora. Lea el versículo 10 al versículo 14. Dice el verso 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Lea conmigo el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. La religión tristemente crucifican al Señor cada año. Y cuando van a la Eucaristía y practican la Eucaristía, dicen que se vuelve otra vez a comer el cuerpo de Cristo y vuelve otra vez a suceder el sacrificio de Cristo. Pero la Biblia dice otra cosa. En el verso 10 dice que esa obra fue hecha una sola vez para siempre. Y en el verso 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre ¿a quién? A los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Jesús entonces se ofrece una sola vez para siempre y ya no hay necesidad de más sacrificios. No más sacrificios. Ya esto no es por obras, ya no es por esfuerzos humanos, ya no es por lo que nosotros hagamos.
ya no es por nuestro esfuerzo humano, es por nosotros poner nuestra fe en la obra sustitutiva de Cristo y creer en esa obra, y esa obra nos es consignada o aplicada a nosotros. Entonces, hermanos, nuestra vida debe estar puesta y debe ser una respuesta al sacrificio completo de Cristo. Escuche bien esto: nuestra vida debe ser una respuesta al sacrificio completo de Cristo, porque muchos creyentes hoy todavía siguen pensando que le deben agregar algo más a la obra de Cristo, que le deben agregar un poquito más al sacrificio de Cristo. Y olvidan que en la cruz las últimas palabras que se escucharon fue: consumado es, terminé, todo quedó perfecto. Cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, cualquier obra buscando nosotros mérito alguno ante el Padre, anula esa obra en nuestra vida. Hermanos, nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe en la obra de Cristo. Nosotros estamos totalmente convencidos que la obra expiatoria de Cristo fue perfecta, completó, que nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, y que hoy yo disfruto de una salvación completa, que la obra de Cristo fue eficaz, que la deuda fue pagada y que ahora yo ya no debo nada, y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo tengo que vivir a la luz de esas verdades. Que ahora lo que yo estoy disfrutando es de ¿qué? De la gracia. Yo no trato de ganar el favor de Dios, sino que yo vivo es en gratitud a la obra de Dios. No trates de ganarte el favor de Dios con tus esfuerzos, con tu vida, con tus actos. No, tú debes vivir es en gratitud a la obra que Él ya hizo, perfecta, una sola vez para siempre, para que tú y yo tengamos acceso directo al Padre y vivir a la luz de eso. Pero muchos han tergiversado. La gran mayoría de las religiones hacen esfuerzos, sacrificios, holocaustos, penitencias, todo eso para ganarse el favor de Dios. Y no han entendido que esta obra se hizo una sola vez para siempre, para hacer perfecto a los santificados. Y en esa verdad nosotros vivimos a la luz de eso. Entonces mi santidad, mi servicio no son para pagarle a Dios. Ay, yo voy a hacer esto para que Diosito sea... No, usted no le esté pagando. Es más, hay un dicho popular que la gente dice: mi Dios le pague. Yo no sé si aquí dicen así: mi Dios le pague. Yo siempre les digo: no, Él ya pagó. ¿Qué más lo va a poner a pagar? Él ya pagó. Usted y yo lo que debemos vivir es a la luz de la gratitud y no hacer cosas para pagarle a Dios. Quizás algunos hacen actos de caridad y hacen obras para pagar a Dios, pero hermanos, eso es un error. Nosotros damos es porque hemos sido salvos, y nosotros damos en respuesta a lo que hemos recibido. La Biblia dice: de gracia recibiste, dad de gracia. No damos para ser salvos, damos porque somos salvos. Esa es la gran diferencia. Así que nosotros obramos no para pagarle a Dios, sino para honrar a aquel que ya lo dio todo lo dio por nosotros. La Biblia dice, Pablo escribe y dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos ¿con qué? Con su pobreza. Él ya lo dio todo por nosotros. Y en eso tenemos que enfocar nuestra mirada, puesto los ojos en eso. Número 3, tenemos que poner la mirada en la valentía para abrir un camino nuevo que nos lleva hasta el Padre. Lean el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Valentía para abrir el camino. El camino estaba cerrado.
Había un gran abismo entre Dios y nosotros. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. El cielo se cerró para nosotros. Por eso cuando los ángeles dieron el gran anuncio, dice que los cielos se abrieron y una gran multitud de ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas. Se abrió el cielo. Él abrió un camino nuevo. Jesús abrió un camino nuevo. Abrió un camino accesible al Padre. Él fue el pionero que quitó la barrera, la pared intermedia que había entre nosotros. Nosotros estábamos lejos por nuestros pecados. Éramos advenedizos, pero nos hizo ¿qué? Parte de la familia de Dios. Hoy usted y yo podemos decir papá. Hoy tenemos la paternidad de Dios. Hoy podemos llamar a nuestro Señor Padre. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar y les dijo: miren, en esta gracia que yo he traído, ustedes ahora pueden llamar a Dios papá, Padre. Y cuando oren, no oren a un Dios lejano, desconocido. Ahora digan Padre nuestro, Padre nuestro. Llámenlo Padre con toda confianza. Que a través de la obra de Cristo, usted y yo, que éramos lejanos, hemos sido hechos cercanos y hemos recibido la adopción como hijos por la obra de Cristo. Llámenlo papá con confianza. Y de pronto existe temor en algunos al llamar Padre a Dios, porque no lo pueden hacer naturalmente, expresarlo naturalmente. Pero Dios, pensando en eso, dice que envió el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y dice Romanos capítulo 8 que Dios no nos ha dado el espíritu de esclavitud para estar otra vez en servidumbre, sino que nos ha dado el espíritu de adopción, con el cual clamamos Abba, Padre, papito Dios, papá. Y Él abrió el camino. Así que, hermanos, debemos vivir con confianza. Debemos vivir con acceso constante a la presencia de Dios, no con temor, no con culpas, no con miedos. No, tenemos libertad para entrar ¿qué? Hasta la misma presencia de Dios. El escritor lo está diciendo aquí: acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe. Entre tranquilo, que allá está su papá. Él conoce nuestra condición. Él ha abierto un camino expedito. El creyente hoy puede acercarse a Dios cada día. ¿Por qué? Porque Cristo abrió el camino al Padre y yo puedo entrar libremente, acercarme a Él y mantenerme firme sin fluctuar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo y teniendo ese gran sumo sacerdote, no solamente abrió el camino, sino que está ahí sentado a la diestra intercediendo por mí. Entonces ahora me dice: acérquense, acérquense. Y es triste muchas veces mirar cómo nosotros no hemos explotado esta relación que tenemos con Dios. Nos cuesta entrar, nos cuesta permanecer, nos cuesta hablar con Él, nos cuesta llevarle nuestras cargas, nuestras cuitas, nuestras peticiones, nuestros dolores, nuestras angustias. Nos cuesta, vemos como que hay todavía un Dios lejano. Pero se nos está diciendo en esta mañana: vivan a la luz de eso, entren con confianza y lloren ahí si quieren, quebrántense, que Él conoce su condición, se acuerda de que ustedes son polvo. Ahora ustedes son hijos de Dios, lo pueden llamar Padre, acérquense. Y finalmente tenemos que poner la mirada en la fidelidad hasta el fin. Lea el verso 23. Dice el verso 23: mantengan firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejen de reunirse, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La vida cristiana, entonces, no es solo comenzar bien. Escuche bien esto: no es solo comenzar bien. Las maratones no se ganan porque usted se inscribió en la maratón, le pusieron el número y usted comenzó. No, las maratones hay que terminarlas. Y la vida cristiana no es solo comenzar bien, sino terminar con fe, con certeza, con seguridad.
Lo lindo de esta carrera es que aquí no nos están diciendo que hay que llegar primero. No, hay que llegar, hay que llegar. Y todos vamos a recibir ese galardón cuando lleguemos. Te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿estás firme en la fe, incluso en la adversidad, como lo estuvo Cristo? Que no estuvo pendiente del oprobio y de cuando lo maldecían y cuando lo escupían, sino que se mantuvo firme. Dice el versículo 2, pongan los ojos, la mirada en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Sabe cuál fue el gozo puesto delante de él? ¿Sabe cuál fue el gozo puesto delante de él? El verso lo dice al final: sentarse a la diestra del trono de Dios. Él se despojó de todo, de la relación que tenía con el Padre, porque la Biblia dice que él está en el seno del Padre y él se despojó de eso. Y el gozo, el más grande gozo para él era volver a ese lugar donde él un día había estado, al lado del Padre. Y pidió en oración en San Juan 17, dijo: Padre, yo te pido que ellos puedan estar donde yo estoy, para que vean la gloria con que estuve contigo desde el principio. Esa es la oración sumo sacerdotal de Cristo. Y ese fue el gozo puesto delante de él, saber que después de haber entregado todo, haber muerto, sido sepultado y resucitado, volvería otra vez a sentarse en el lugar de privilegio, al lado de su Padre, en intimidad perfecta. ¿Con quién? Con su Padre. ¿Está usted firme en la fe hoy, incluso en la adversidad, como lo estuvo Cristo, que menospreció el oprobio y estaba enfocado porque tenía la esperanza de sentarse un día a la diestra de su Padre? Hermanos, la obra redentora de Cristo entonces es el ejemplo de obediencia, de sacrificio, de confianza, de perseverancia, en la cual el apóstol está diciendo: pongan la mirada en eso, y así como él lo hizo, háganlo ustedes. El creyente hoy está llamado no solo a recibir esa obra, sino a reflejarla. Nosotros no solamente somos llamados a celebrar este momento cada año, es muy precioso, es muy valioso, y si lo hacemos, maravilloso, pero más que nosotros recibir esa obra, nosotros debemos que reflejarla en lo que ya hemos escuchado. Y finalmente en el verso 3, lea por favor, ubíquese en el verso 3, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe qué implica considerar? Implica reflexionar profundamente. ¿Sabe qué implica considerar? Meditar sobre el sufrimiento de Jesús para fortalecerme interiormente. Yo tengo que mirar eso, observar eso, meditar en eso. Hermanos, la obra de Cristo para nosotros debe ser un ejemplo. Él es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito y nosotros somos los hermanos de Él. Así como Él hizo y así como a Él le aconteció, a nosotros nos va a acontecer. Nosotros estamos llamados, como dice Pedro, a seguir sus pisadas. Nosotros somos llamados, como dice Pablo, a ser imitadores de Él. Y como dice Juan, debemos andar como Él anduvo. Igual, toda la obra redentora se repite en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces el apóstol nos exhorta a tomar la cruz, sufrir el oprobio, y nos exhorta a no desmayar. No desmayen en este mundo caído. Están de paso aquí, son extranjeros, son peregrinos. En este mundo van a tener aflicción, van a tener dolor, porque este es un mundo caído que fue sometido por causa del pecado a vanidad. No desmayen, manténganse firmes sin fluctuar. Perseveren, corran su carrera espiritual con constancia, con disciplina, inspirados por aquellos testigos de la antigüedad que se mantuvieron firmes, y aunque no alcanzaron lo prometido, nunca desmayaron. Pero nosotros tenemos un mayor privilegio. Lo que ellos no vieron, nosotros ya lo vimos, ya tenemos las evidencias.
Y se nos dice: anden a la luz de eso, inspirados por los testigos del pasado y sobre todo inspirados por la obra de Cristo. No desmayen, manténganse firmes, enfóquense en Cristo. Él es el ejemplo supremo. Él venció al sufrimiento con gozo anticipado. Antes de ir a la cruz ya sabía lo que le esperaba, pero Él fue a la cruz. Y aunque muchos quisieron impedirlo en algún momento para que Él no fuera allí, Él se sobrepuso a eso y fue hasta la cruz y murió. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Hermano, el ejemplo de Cristo debe darnos a nosotros fuerza como creyentes en esa obra que Él llevó a cabo. Y finalmente se nos dice: resistan y no se dejen desanimar por las situaciones de este mundo. En tiempos de oposición, en tiempos de enfermedad, en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, reflexionen, piensen, consideren a Cristo. Reflexionen sobre lo que Cristo soportó, lo que Cristo sufrió, y ustedes reflexionen con base en eso y soporten y eviten el desgaste espiritual y manténganse firmes sin fluctuar. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No desmayen, que falta poco. Y así como Él sufrió la cruz y el oprobio, y hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, a ustedes les va a ocurrir lo mismo, porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Exactamente igual. Estén en pie, por favor, tengan la amabilidad. Sigan el ejemplo de los antiguos. Pongan los ojos en Jesús y consideren lo que Él hizo, y háganlo ustedes también. ¿Estás desanimado en este momento, hermano, en la vida cristiana? Quizás hay alguna situación en tu vida que te está diciendo: no, yo ya no quiero seguir. ¿Para qué seguir? O yo no veo una respuesta. Pues hoy la palabra de Dios te dice: pon los ojos en Jesús y considera lo que hizo Jesús, y haz tú también lo mismo. ¿Estás cansado porque hay persecución y burla y hasta bullying porque eres cristiano? Piensa en lo que Jesús soportó por causa de su propósito y por causa de la visión. Se ha levantado tu propio ego para buscar su propia voluntad, sus propios propósitos y sus propios sueños y todo. Piensa en Jesús, que vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, y tuvo que ir a morir para cumplir el propósito. Y cuando antes de morir dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifícate en tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Eso es muy glorioso. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Y usted, amigo, también quiero invitarle para que medite en esto. Vale la pena seguir a Cristo. Traerá angustia, sí. Traerá menosprecio, sí. Traerá oprobio, sí. Pero todo eso será pasajero. Esas aflicciones de este mundo presente no son comparables con las glorias venideras que hemos de participar nosotros en Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias por Cristo, por su obra, porque nos dejó un ejemplo y nos marcó un camino expedito, amplio, libre, para que nosotros hoy podamos entrar hasta tu misma presencia, Padre Celestial. Yo ruego por los que hoy están desanimados, angustiados, por todo aquel que ha pensado dejar el camino, o por aquellos que están viendo el camino ancho como una mejor opción en sus vidas, que desistan de ello y que puedan hoy mirar el ejemplo de Cristo, como después de haber padecido y de haber pasado por la cruz, hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le ha sido entregado todo dominio, toda autoridad, todo poder, todas las riquezas,
Todo, absolutamente todo, le ha sido entregado por la obra que Él hizo en la cruz. Padre, gracias que podamos ser imitadores de esas verdades gloriosas. Lo pedimos en esta mañana en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor, tenga la bondad.